¿Por qué buscas en la tumba aquel que vivo está? Recuerda su promesa, me levantaré. La piedra removida, su cuerpo no se halló. Ha llegado el tercer día, el Señor resucitó. Bendito sea Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva, tengo vida, a Él me dio y de la muerte me resucitó. Buenas, buenas familia, ¿cómo están? Llegó por fin el domingo de resurrección, el domingo que para nosotros los cristianos es muy especial porque fue el día que resucitó Jesús y de esa forma trajo victoria sobre la muerte, Él la venció y es por eso que hoy nos reunimos como familia para también celebrar la Santa Cena y para hacer memoria de algo que el mundo quizás hoy está celebrando con un conejo, con un huevo de Pascua, pero en realidad el significado de la Pascua es otro, es algo especial y no tiene absolutamente nada que ver con un huevo, con un conejo, sino que tiene una profundidad espiritual muy especial y es lo que es lo que me gustaría compartirles el día de hoy para que hagamos un poquito de memoria de por qué celebramos la Pascua, de qué es la Pascua, de por qué se celebra la Pascua, qué tiene que ver con Jesús. Nos vamos a ir por la Biblia, vamos a volvernos al Antiguo Testamento, en donde de verdad el Señor instituye la Pascua. Así que, sin lugar a dudas, la Pascua es uno de los eventos más significativos en la historia bíblica. Es algo muy especial para Dios. Y para comprender bien de qué se trata la Pascua, por qué todo el mundo la celebra, como dije antes, debemos irnos al Antiguo Testamento, ahí al libro de Éxodo, al capítulo 12, donde nos viene relatando de que el pueblo de Israel estaba en esclavitud de Egipto. Dios quería liberarlos, Dios ya tenía planeado librar al pueblo de Egipto y lo va a hacer primeramente, le va a pedir a Faraón, que era el rey de los egipcios, que libere su pueblo. Faraón de ninguna manera lo hace, no quiere, desobedece la orden del Señor. Entonces el Señor empieza a enviar una serie de juicios, lo que conocemos como las famosas 10 plagas. Y nos vamos a detener ahí en ese momento en donde ya habían pasado 9 plagas y justo antes de la 10ª, y es de lo que vamos a charlar un poquito hoy, el Señor va a hacer algo especial y es eso lo que vamos a leer esa noche antes de la noche de la última plaga que iba a enviar el Señor, que era el ángel de la muerte. Dios le dice al pueblo de que debían hacer una serie de cosas, una serie de pasos debían seguir para que Él lo que iba a hacer era enviar el último juicio, que era el ángel de la muerte, y que iba a matar, iba a pasar sobre todo a Egipto y iba a matar solamente a los primogénitos, tanto de hombre como de animales, pero le da una serie de cosas que debían hacer, y entre esas cosas el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, debía matar un cordero o un cabrito, tenía que ser sin mancha, tenía que ser perfecto, debían cuidarlo, debía haber una serie de cuidados que tenían que tener, y
esa noche debían, comer, sacrificar el cabrito o el cordero, comérselo todo y si sobraba algo quemarlo antes del amanecer y debían con la sangre del animal que habían sacrificado, era uno por casa, uno por familia, debían pintar o rociar o manchar los dinteles de cada una de las puertas y de las ventanas de sus casas, de las aberturas. Entonces cuando pasara el ángel de la muerte y viera la sangre pintada en los dinteles, pasaba por alto, no pasaba por esa casa y no tocaba la muerte a nadie. Y lo leemos en Éxodo 12:7 y dice: y tomarán la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y dice Éxodo 12, del 12 al 13: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo el Señor. Y la sangre os será por señal en todas las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y es por eso que hasta el día de hoy, ahí lo que hace el Señor es decirles que a partir de ese momento iba a comenzar a contar sus meses. Y es por eso que hoy, siempre cerca de esta fecha, en todo el mundo se celebra, sobre todo el pueblo judío, la noche de Pesaj, que es la gran fiesta de la Pascua, que para ellos tiene un significado muy importante y es recordar que el Señor los había librado del pueblo de Egipto. Ahora, la palabra Pascua significa pasaré. Justamente del texto que leímos nosotros, de ahí está sacado, donde dice: pues yo pasaré aquella noche en la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, y así de hombre como de bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo el Señor, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y ya no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Cuando el Señor envió al ángel de la muerte a aquellas casas que estaban pintadas con la sangre de esos corderos, de esos animales, la muerte pasaba por alto, y eso es lo que significa Pascua. Y este es un texto tan maravilloso para nosotros, tan lleno de significado en el corazón de todo verdadero cristiano. Recuerden el versículo clave: veré la sangre y pasaré de vosotros. Y me gustaría que pensemos en dos aspectos con respecto a esto, en qué significa esto para nosotros hoy. Y lo primero que quería remarcar es que aquel cordero sacrificado, aquel cordero o aquel animal sacrificado era un tipo del sacrificio de Cristo. El diccionario Webster en inglés nos dice que un tipo, por eso uso esa palabra, es una cosa o un evento que representa o simboliza otra, especialmente que ha de pasar más adelante. Es un símbolo o un emblema. Si ha habido alguna vez un claro tipo o símbolo del sacrificio de Cristo que luego se va a consumar en la cruz, sin lugar a dudas este evento lo es. El Antiguo Testamento, con todos sus anticipados y símbolos de la muerte de Cristo, no hay ninguna más clara que esta: veré la sangre y pasaré de vosotros. Y de verdad que no fue por accidente que Cristo muriera durante la fiesta de Pascua. La tarde antes de que fuera sacrificado, los discípulos le dijeron a Jesús, ahí en Mateo 26, 17 y 18: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Inmediatamente los discípulos hicieron lo que Jesús le dijo, y fueron a aquella casa, encontraron a aquel hombre y prepararon la cena de la Pascua. Y al llegar la noche,
Cristo se sentó a comer la cena de la Pascua con ellos, con los 12. Y dice Mateo 26, del 26 al 28, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Así vemos de que lo que hasta ese momento para los judíos era la Pascua, era el recordatorio de la liberación que Dios había hecho al pueblo de Israel, lo había librado, lo había liberado de la esclavitud de Egipto. Ese era el recordatorio que ellos tenían y era el momento en donde daban gracias y recordaban que por la gracia de Dios ellos habían sido liberados. Pero Jesús esa noche, la última noche, lo que hace al participar de la cena es le cambia el significado. Y así como vemos que para Jesús fue la última celebración de la Pascua, para los discípulos fue la primera cena del Señor, como hoy la conocemos, en donde el Señor da un nuevo significado al pan sin levadura y a la copa de vino, y les dice que el pan era su cuerpo, que iba a ser molido, que iba a ser entregado, que iba a ser muerto a causa de nuestros pecados. Y le dice que la sangre era sangre de un nuevo pacto, de ese nuevo pacto, de esa nueva reconciliación que él iba a lograr. Ahora, el pan y la copa son dos cosas diferentes, porque podremos decir que Cristo murió y derramó y entregó su vida y entregó su cuerpo, y podríamos solamente participar del pan. Pero notamos de que en las Escrituras hay algo muy marcado y es importante, y es que Cristo le da un nuevo significado al pan, diciendo que es su cuerpo, que va a ser molido, que va a ser entregado por nosotros, pero también le da un nuevo significado al vino y es a través de su sangre. La sangre y la muerte de Cristo no son la misma cosa, y MacArthur en esto repetidamente ha dicho en el estudio de Hebreos que la sangre de Cristo es una metonimia, que significa que decir que la sangre de Cristo es lo mismo que es otra palabra que reemplaza a muerte. O sea que la sangre de Cristo es solamente otra palabra que se usa para su muerte. Él dice que la sangre se usa como una palabra sustituta para la muerte. Esta es una enseñanza peligrosa, porque si la gente cree en ella, no podrá tener sus pecados perdonados. La sangre es para limpieza. Aquel que cree en la muerte de Cristo, pero rechaza su sangre, podrá tropezar y no haber sido limpio de pecado. Remarco esto, la muerte de Cristo no es lo mismo que su sangre. Es por eso que hoy celebramos, y seguramente lo vamos a hacer el día de hoy, o ya lo hicimos, es la cena del Señor, es compartir el pan, compartir la copa, el vino, que representa el pan su cuerpo y el vino su sangre. Ahora las cosas son diferentes exactamente porque el pan retrata su cuerpo quebrantado en la cruz para expiar, para pagar el precio de nuestros pecados. Y esto lo vemos en el libro de Isaías, en el Isaías 53, dice a partir del versículo 1, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, varón de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros, y sin embargo el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido, tratado con crueldad, y sin embargo no dijo ni una sola palabra. Como un cordero fue llevado al matadero.
y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron y a nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie. Pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Y ahí vemos cómo el Señor ha pagado con su cuerpo por nuestros pecados. Cada golpe que Él recibió, cada insulto, cada burla que Él tuvo que sufrir, la verdad que lo hizo por cada uno de nosotros. Él estaba sufriendo en su propio cuerpo nuestros pecados. Y también tenemos a la copa que representa la sangre de Cristo, y es la sangre de ese nuevo pacto que nos limpia de todo pecado. La copa y el pan se toman por separado en la cena del Señor, y ellos representan estos dos aspectos de la salvación. Dice Mateo 26, del 27 al 28, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de pecados. El apóstol Juan dejó en claro el significado de esto cuando dijo en 1 de Juan 1:7, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y esto es un antitipo, este es el cumplimiento del tipo del que hablábamos antes, el significado del símbolo. Veré la sangre y pasaré de vosotros. Esto nos está hablando de lo que dice ahí Pablo en 1 de Corintios 5:7, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La sangre de ese cordero ahí en Éxodo 12 era un tipo perfecto de luego el sacrificio que iba a hacer Cristo unos años después. Como dijo Juan y como leímos ahí en Isaías, que como un cordero fue llevado al matadero. Y Juan en capítulo 1, verso 29 nos dice, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquella sangre que el pueblo hebreo puso en los postes de sus puertas y de sus dinteles era un retrato de lo que dice ahí en 1 Juan 1:7, la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Y de esta manera también nos podríamos empezar a examinar, podríamos empezar a preguntarnos si de verdad en nuestros corazones está esa sangre que nos ha limpiado de todo pecado. Si de verdad hemos creído en el cuerpo de Cristo por nosotros, molido, entregado, muerto y sacrificado, pero también en la sangre que nos limpia de todo pecado, en esa sangre que nos ha redimido, que nos ha hecho nuestras vestiduras blancas. Y el segundo aspecto que les quería compartir en esta tarde es, si pueden apreciar, que ahí en el Éxodo Dios le dice a su pueblo lo que debían hacer y es importante porque podríamos pensar de que Dios en un principio podría no haberle pedido nada al pueblo y pasar por alto directamente, pero Dios sin embargo hace algo diferente y es que le pide al pueblo de que hagan el sacrificio del cordero, pero también que rocíen, que pinten los dinteles de sus puertas. Y esto nos habla de que aquella sangre de ese cordero que era sacrificado, para justamente, recordemos que el dintel pintado hacía que el ángel de la muerte pasara por alto ese hogar, por ende lo libraba de la muerte. Aquella sangre debía ser aplicada, ellos debían aplicarla en sus puertas, debían, en otras palabras, creer, debían poner su fe en el Señor, en lo que les estaba diciendo, y creer en Él de todo su corazón para poder hacerlo. Y esto nos sugiere la necesidad de apropiarnos personalmente por fe. Así como el pueblo hebreo tenía que aplicar la sangre en los postes, en las puertas de sus casas, así también tienes tú y tengo yo que ser limpiado de nuestros pecados por la sangre de Cristo, de la misma forma.
En otras palabras, si no tienes la sangre de Cristo, Dios no pasará de ti. La plaga del juicio de Dios, su ira, su furia contra el pecado caerán sobre ti y sobre mí, tal como cayó sobre los egipcios que no se arrepintieron y que no tenían la sangre del cordero pintando o manchando sus dinteles. Recordemos Éxodo 12:13. El Señor les dijo: veré la sangre y pasaré de vosotros. Ahora, si Dios no ve la sangre, Él no va a pasar de ti. Y esto nos debe llevar a pensar en esto. Dice la palabra que todos hemos pecado, todos hemos dado la espalda a ese Dios santo, a ese Dios justo. Y la verdad es que Dios también dice su palabra que así como Él es santo, es misericordioso, es bueno, es amoroso, es un Dios justo y no tomará por inocente al culpable. Eso también lo dice su palabra. Entonces, he aquí que hay que me debo examinar y debo preguntarme: ¿será que mi corazón, será que mi vida tiene la sangre del Cordero limpiándola, manchándola, para que, como dije antes, todos hemos pecado, todos hemos fallado a Dios, le hemos dado la espalda, hemos ido en pos de nuestras vidas, hemos ido en pos de lo que queríamos hacer, como leíamos en Isaías, cada uno se descarrió por su lado, hizo lo que quiso, y sin embargo el Señor a través de Cristo nos da esta oportunidad de que con la sangre de su Cordero, del Cordero perfecto inmolado en esa cruz, con la sangre de Jesús, al creer en Él, nosotros lo que hacemos es que en nuestros corazones esté la sangre de Cristo. Entonces, recordando un poco que todos somos pecadores y que dice su palabra ahí en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna a través de la sangre de Jesús, a través de la muerte de Jesús. Es por eso que quisiera que hoy reflexionemos y cada uno pueda autoexaminarse si de verdad el dintel de su vida y de su corazón está manchado, está pintado con la sangre de ese Cordero. Ahí en Hebreos 10, 28 y 29 dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Aquel que no tenga la sangre de Cristo limpiando sus pecados caerá bajo el terrible juicio de Dios. Y mira lo que dice Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces mi pregunta en esta tarde para vos, hermano, es: ¿tienes tú la sangre de Cristo? Recuerda lo que dijo Dios al pueblo de Israel ahí en el Éxodo: veré la sangre y pasaré de vosotros. ¿Tienes tú la sangre de Cristo? Recuerda que la sangre debía ser aplicada. Hoy en día el universalismo enseña que todos, universalmente todos, seremos salvos, que Dios nos librará a todos y que nada de lo que hagamos tendrá consecuencias eternas, sino que, en definitiva, vivimos, morimos, pero el Señor nos va a salvar a todos. Eso nos dice el universalismo. Pero mira lo que dice la Biblia ahí en Juan 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Tus pecados son borrados y lavados por la sangre de Jesús en el instante en que tú crees en Él. Y creer en Él no habla de un creer, sí, yo creo que Jesús existió, yo creo que Jesús murió, yo creo porque de verdad que lo veo a Jesús ahí en la cruz y me enternece y me duele, pero de darle mi vida, de entregarle mi vida, no llego a tanto. Sí, creo, pero de lejos.
la Biblia no habla de ese creer. Hay otro relato en la Biblia que no lo voy a leer, pero me gustaría hacer una reflexión. Jesús está enfrente de nosotros ahí en el Getsemaní, donde esa parte de esa noche, luego de compartir la cena de la Pascua con sus discípulos, el Señor se va al Getsemaní a orar, vestido él con ropas empapadas de su propio sudor sangriento. Aún no lo arrestaban, no lo azotan, no lo crucifican, pero tengo una pregunta para hacerte. ¿De dónde viene la sangre que cae de los poros de su piel? Dice que el Señor había sufrido tanta presión y se había angustiado de tal manera que había empezado a sudar sangre. Ahora, si nos preguntamos el por qué, ¿sabes de dónde sale esa sangre? Sale de la presión de tu pecado y mi pecado, aplastándolo hasta la tierra bajo el peso de la ira de Dios. En unos momentos los soldados llegarían y llevarían a rastra su cuerpo que sangra desde el huerto. Le abofetean, le arrancan puños de su barba, lo desnudan, lo azotan en la espalda hasta hacerla trizas, empujan una corona de espinas en su cabeza, clavan sus manos y pies a la cruz. Él cuelga en agonía y sangre. Y desde las tinieblas de Egipto Dios clama, veré la sangre y pasaré de vosotros. Tengo una pregunta para hacerte en esta tarde, una más. ¿Vendrás tú a pararte bajo la cruz por fe? ¿Vendrás al Salvador cubierto de sangre en esta noche? ¿Serás tú limpiado de toda corrupción de tu pecado por la sangre de Cristo? De ese Cordero que nos dice ahí en Apocalipsis que fue inmolado desde el principio del mundo. La Biblia nos relata de que ante un Dios santo, ante un Dios justo, nosotros los hombres le hemos dado la espalda, hemos pecado y lo hacemos una y otra vez. Y no tenemos cura para esto. Y la verdad es que quisiéramos ser menos pecadores, pero no podemos hacerlo. El pecado está en nosotros y el deseo por ir siempre en pos de lo malo está presente. Ahora mira esto. Hoy en día el mundo se está enfrentando ante una pandemia, ante un problema a nivel mundial, y lo que todos conocemos como COVID-19 o coronavirus. Y el mundo está siendo golpeado de terrible forma por este virus. Hay gente que está muriendo en masas, en cantidades, alrededor de todo el mundo. Ahora, los médicos están trabajando desesperados, los científicos están trabajando desesperados para encontrar una vacuna, una cura. De verdad que todavía no la hay. Pero ¿por qué te digo esto? Mira, la enfermedad que tiene el hombre se llama pecado. Y es esa enfermedad que el Señor, Dios, el Dios Todopoderoso, el Dios Creador del universo, ha venido y nos ha dejado la cura. Quizás el coronavirus hoy no tiene cura, pero ¿sabes qué? Mi eternidad y tu eternidad sí la tiene. Y es la sangre de Cristo, pintando el dintel de nuestros corazones. Recuerda esto, el Señor dijo, veré la sangre y pasaré por alto. Hoy en día toda la humanidad tiene una deuda con Dios. Una deuda por haber quebrantado sus leyes, sus mandamientos. Y de verdad que muchos no queremos pensar de que eso nunca va a pasar. Pero la Biblia lo dice. La Biblia dice que todos un día nos enfrentaremos a este Dios, creador de todas las cosas, y que pasaremos por su juicio. Y hay una sola forma de salir victoriosos de ese juicio, de salir declarados inocentes, y es a través de la sangre de Cristo, es a través de Jesús. Dice la Biblia que Jesús es el único camino al Padre, no hay otro. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y es eso lo que quería compartirte en esta tarde. El verdadero significado de la Pascua es Cristo. Es Jesús
muriendo por nuestros pecados, derramando su sangre para limpiarlos para siempre. Y hoy damos gracias, no por el Cordero que libró al pueblo de Israel de Egipto, sino hoy doy gracias, hoy damos gracias como iglesia, por el Salvador que es Jesús, es Cristo. Con su cuerpo y con su sangre nos ha otorgado una eterna redención para todo aquel que cree en Él. Y creer en Él es arrepentirse y venir por fe. Y creer en Él por fe, una fe genuina, una confianza plena y segura de que Dios tiene todo bajo su control. De esta manera, la última Pascua se convierte en la primera Santa Cena, el símbolo visible de la inauguración del nuevo pacto. Esta cena ya no apuntaría más al pasado, a la liberación de la esclavitud temporal en Egipto, sino al sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios, quien entregó su vida y derramó su sangre en la cruz para darnos eterna libertad y redimirnos de la esclavitud del pecado para siempre. Hermanos, de esta forma vemos como nuestra Pascua es Cristo. Y hoy es domingo de resurrección. Hoy no es domingo de Pascua. Creo que es una forma errónea decir que hoy es domingo de Pascua. Nuestra Pascua es Cristo y domingo es domingo de resurrección. Es una buena manera de llamarlo, porque fue el día que el Señor resucitó, fue el día que el Señor venció la muerte y resucitó. Y de esta forma todo aquel que cree en Él, no solamente sus pecados son perdonados, sino que cuando esta vida pase, cuando cerremos nuestros ojos en esta tierra, los abriremos en la presencia del Señor. Pero recuerda lo que dice ahí en Éxodo. Veré la sangre y pasaré de vosotros. La sangre de Cristo debe estar borrando y limpiando nuestros pecados, limpiando nuestra vida de pecado. Debemos creer en Él. Debemos arrepentirnos de nuestra vida. Hacer un giro de 360. Antes íbamos hacia un lado, ahora vamos al lado opuesto. Y ahora miramos a Dios y lo miramos como nuestro Dios, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y a través de Cristo podemos acercarnos a ese Dios y empezar a vivir esa vida eterna, esa vida nueva que solamente en Jesús tenemos. Hermanos, el Señor bendiga a su iglesia en esta tarde. Glorioso el día que de la muerte Él resucitó.